Hablen, biologistas, ¿cómo dicen que les va la vida? ¿Qué tal? Estamos con la continuación del video de las intoxicaciones que habíamos visto en la intoxicación número 1, P. Y pues nos habíamos quedado en esta parte, en los signos y síntomas específicos. Que habíamos dicho que era según el tóxico, ¿no? Es decir, había algo específico de lo que hablar. Y pues ahora vamos a continuar con lo que es la intoxicación alimentaria. Pimba. Ya he puesto más o menos un adelanto, es decir, ya bueno, en realidad había hecho el video ya, pero lo borré, se me borró de casualidad. Y pues vamos a ver que la intoxicación alimentaria va a ser aquella que es causada por ingerir alimentos en los cuales probablemente estén rezagos de bacterias o virus, o bien las toxinas de estas. Entonces es la intoxicación alimentaria la que se da por el consumo de ciertos alimentos contaminados. Alimentos incluye tanto las comidas como bebidas. Como vemos aquí dice provocada por la presencia pues, de toxinas, ¿no? Entonces este tipo de intoxicación vamos a ver que se presenta tras el consumo de estos alimentos, ¿no? Que o bien están con la presencia de bacterias y determinados virus, como también podemos ver que está provocada por la presencia de las toxinas que liberan estos agentes patógenos. Tenemos que entre las bacterias que son más conocidas y que causan estragos a nivel de este tipo de intoxicación, tenemos a la salmonela. Y hablando de una especie en concreto, hablaremos de la Salmonella typhi, que es la causante de lo que es la tifoidea. Vamos a ponerla aquí, tifoidea. Sin embargo, vamos a ver también que hay bacterias como por ejemplo Escherichia coli, y también, o mejor dicho, organismos que pertenecen a la familia de la Escherichia coli y también a los distintos tipos de estafilococos. Vamos a ver las complicaciones que presentan. Sí, las complicaciones que presentan son básicamente la deshidratación. Sin embargo, algo para mencionar, para acotar en esta parte, es mencionar y decir que los síntomas pueden aparecer de manera rápida después del consumo de estos alimentos, como también puede ser después de un prolongado lapso de tiempo, después de la ingesta de estos alimentos, ¿correcto? En la manera corta en que aparecen, pueden aparecer incluso después de un par de horas después de la ingesta del alimento, y pues vemos que el de hecho, esta madre. Y pues vamos a ver que los síntomas que se presentan al corto tiempo después de ocurrido la ingesta de estos alimentos va a ser a partir de un par de horas después de la ingesta, o también los síntomas vamos a ver que pueden aparecer después incluso de hasta un día después de haber consumido estos alimentos. Vamos a ver ahora los síntomas que presentan en la intoxicación alimentaria, los síntomas que se presentan en este tipo de intoxicación. Pues vamos a ver que se presentan náuseas, calambres abdominales, cuadros diarreicos, fiebre, dolor de cabeza, y además la conciencia se encuentra alterada. Pues como vemos, estos síntomas comprenden más o menos una respuesta lógica del organismo, ya que la intoxicación se ha debido básicamente o ha afectado lo que es el sistema gastrointestinal. Ahora vamos a pasar a explicar los modos en los que se debe actuar ante una intoxicación alimentaria. En primera instancia tenemos que mantener a nuestro paciente intoxicada en reposo. Este es uno de los puntos básicos a hacer después de determinar que nuestro paciente ha sido intoxicado por un determinado alimento. Tenemos también que dar líquidos en cuantía, en abundancia a la víctima. Tenemos que reponer
de abundante líquido a la víctima. Y pues si es que el estado del paciente empeora, pues actuar de manera rápida y llevarlo hacia un centro de atención sanitaria especializada. De ser la más cercana, sería mucho mejor. Y ya pues, más o menos aquí es hasta donde llega hablar acerca de la intoxicación de tipo alimentaria. Ahora vamos a ver la intoxicación por consumo de pasta básica de cocaína. Nada, que va. Vamos a ver la intoxicación por consumo de drogas. Pues la intoxicación por consumo de drogas se puede definir principalmente como aquellas intoxicaciones o pérdidas de conciencia en las que el que interviene en primera instancia es pues determinado fármaco, o hablando de manera general es el consumo de estupefacientes. Este tipo de intoxicación es uno de los más riesgosos, hablando a nivel de toxicología, por ejemplo, en los que la intoxicación, ya sea por un consumo excesivo de las drogas o como también un consumo prolongado, pues son muy, pero muy, o pueden presentar rasgos muy, muy peligrosos. De hecho, hay muchas muertes ocasionadas por el consumo de drogas. Y para explicar un poco los mecanismos, vamos a hablar de una droga en particular, que es el alcohol. Ya que como sabemos, el alcohol es una bebida alcohólica, lógico, y pues esta bebida es, de hecho, para los que muchos no saben, es una droga, ya que solamente es considerada dentro de las drogas llamadas legales. De hecho, hay muchas drogas que son legales y no tenemos idea de que son drogas, como la cafeína, el alcohol, la nicotina. Bueno, eso sí se tiene muy entendido que son drogas, ¿no? Esto vamos a ver hablando del alcohol específicamente, este tipo de intoxicación por alcohol, intoxicación aguda vamos a hablar. Vamos a ver de hecho que el alcohol es una de las drogas que más muertes causa a nivel anual. Y pues vamos a ver que también presenta grandes estragos, ¿no? Hablando de su intoxicación, o hablando de la intoxicación por ingesta excesiva de alcohol o por ingesta prolongada. Entonces vamos a ver que tiene una alta tasa de mortalidad el consumo de alcohol, ya que, como repito, es la causa número uno de muertes, o mejor dicho, presenta mayores causas de muerte, hablando de drogas, ¿no? Además vamos a ver que la intoxicación y de hecho las muertes ocasionadas por el alcohol van a ser provocadas por la misma ingesta de esta bebida alcohólica, es decir, hablar de los daños propiamente dichos de lo que es el alcohol. Por ejemplo, por una ingesta excesiva en un corto plazo de tiempo puede llevar a provocar un tipo de coma etílico que puede derivar en la muerte. Y hablando a un rango prolongado de tiempo de ingesta de este tipo de droga, pues claramente va a afectar el organismo y en específicamente hablamos de daños hepáticos. Entonces vemos que el alcohol puede causar la muerte por, digámosle, por cuenta propia. Por cuenta propia. Y también vamos a ver que presentan muertes por efectos colaterales de este. Es decir, tenemos entendido pues que el alcohol disminuye los riesgos, o mejor dicho, disminuye el entendimiento que tenemos de los riesgos que se nos presentan, y de esta manera es que provoca la desinhibición, lo cual, acompañado a otros de los síntomas que provoca, como por ejemplo hablar de una descoordinación psicomotriz, o también podemos mencionar un poco lo que es la falta de equilibrio entre otros síntomas, que por ejemplo la pérdida de autocontrol, también disminuye el nivel de conciencia. En fin, acompañado de estos síntomas,
vamos a ver que esa desinhibición pues no va a llevar a que el paciente o el afectado o el intoxicado de alcohol, intoxicado agudo de alcohol, pues va a cometer ciertos accidentes en los cuales pues claramente pone en riesgo su vida, ¿no? Y de las demás personas que rodean y conforman su territorio. Esta es la continuación del video que nos quedamos haciendo, solo que se había cortado, así que vamos a continuar, pecadas. Nos habíamos quedado en los elementos secundarios que provocan la muerte por la intoxicación aguda en el consumo del alcohol, ¿correcto? Entonces habíamos visto pues que... Madre, ya me colgué de nuevo. Como sabemos, el alcohol cuando se consume en grandes dosis en una sola salida, digamos, de fiesta, pues ocurre que tiene un efecto que inicialmente provoca una mucha menor, mejor dicho, percepción de riesgo ante ciertos estímulos que nos presenta pues el vivir día a día, ¿no? Lo cual claramente está ligado de la mano con lo que es una desinhibición que provoca estas estas cantidades de alcohol consumidos, ¿correcto? Es decir, provoca desinhibición, ¿no? Como un efecto lateral o colateral de lo que son los síntomas que va a provocar. Esta desinhibición va de la mano con lo que son también pérdida o disminución de lo que es una coordinación psicomotriz, es decir, provoca descoordinación psicomotriz. Además también de disminuir los reflejos. Y pues ligado de estos dos puntos, la desinhibición más la pérdida de los reflejos, más lo que es también la disminución de o mejor dicho, la descoordinación psicomotriz, pues conlleva a lo que son los accidentes. Eso está, creo, un poco fácil de entender con respecto a la intoxicación aguda por el consumo de alcohol, por alcohólico, por chupodromito. Pues recordemos, ¿no? Entonces, en primera instancia puede haber una muerte directa por el alcohol, es decir, por un coma etílico que puede llegar a producirse, o también por lo que es daños hepáticos que son propiamente causados por la ingesta excesiva de alcohol, ¿no? Y además ya mencionamos los efectos colaterales que puede llegar a resultar en unos accidentes que pueden dejar a la víctima pues muy malherida o conllevarla directamente a la muerte. Recordemos, por la pérdida de los reflejos, por la descoordinación psicomotriz que conlleva el consumo del alcohol, y además también por lo que habías mencionado acerca de que el afectado, el embriagado, pues muchas veces no llega a percibir los riesgos que conllevan la situación. Es decir, provoca una desinhibición social, por así decirlo. Vamos a ver ahora algunos signos y síntomas que están ligadas a la intoxicación por el consumo de drogas, en específico pues del alcohol que estamos hablando el día de hoy. Entonces vemos signos y síntomas de los alcohólicos anónimos. Tenemos en primera fase pues es la euforia, que se presenta, como digo, en primera fase. Es una euforia. Esta euforia es claramente un atisbo o una percepción de felicidad, pero momentánea, muy, muy elevada, como generalmente provocan la mayor parte de las drogas, ¿no? Que se usan generalmente pues para pasar un buen rato, digámoslo así, ¿no? Hablando, limpiando un poco los matices. Entonces, hablando en este punto, podemos decir pues que disminuye de hecho el nivel de conciencia y el autocontrol de la persona, lo cual puede producir desinhibición, ¿no? Euforia, desinhibición. No, ¿cómo mierdes? ¿Cómo se escribe desinhibición, weón? Ya me acordé. Desinhibición.
y visión. Sí, desinhibición, pela cagas. Ya. El segundo punto que podemos ver pues son los cambios bruscos en el humor. Vamos a poner cambios. Como saben, presenta varias etapas con respecto a los sentimientos de la persona, en general en el humor, cambios bruscos del humor, ¿no? Como si bien han visto varios intoxicados de alcohol o de humor, eh, pueden, por cuenta propia, por experiencia propia, saben que tienen muchas etapas en las cuales uno se presentan alegres, como en la primera instancia de euforia, tienen su etapa de melancolía, de frustración, estados de frenesí, estados también podemos ver en alcohólicos que presentan, se ponen coléricos, que les gusta pelear, etcétera. Y ya no veo ni mierda. Toche. Vamos a prender la luz. Y se hizo la luz de batería firme. ¿Cómo dicen que les va la vida? Hola, 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 ¿qué tal? No, no. Y ahora sí continuemos. Batería firme. ¿Cómo dicen que les va, pues? Entonces estábamos viendo los cambios bruscos de humor, ¿no? Aquí en los cambios bruscos, pues, podemos ver que existen etapas, incluso después de estos cambios bruscos de humor, etapas en los que nuestro afectado puede llegar a tener cuadros de depresión muy graves, ¿no? Estados profundos depresivos se le dice. El siguiente punto que podemos ver entre los signos y síntomas es pues la dificultad en la concentración. La dificultad en la concentración. Aquí podemos mencionar, a ver, de hecho esto está ligado con otros puntos. La dificultad en la concentración también va ligada con la dificultad en la coordinación. De hecho también se ve la dificultad y la alteración en el habla. Hay balbuceos, bla bla bla, cuando están en este estado de embriaguez, ¿no? Claramente hemos visto muchos ejemplos en la vida cotidiana. También tenemos la dificultad para la pronunciación de palabras, el balbuceo. Eso pueden apuntarlo porque ya son muy largos. Y pues también podemos ver en un siguiente signo y síntoma, se presenta lo que es la agitación. Agitación. Y también hay lo que es fallas en el equilibrio, ¿no? Trastornos del equilibrio. Trastornos del equilibrio. Claramente hemos visto pues algunos borrachitos cuando andan, muchas veces hay ventilación, mucha agitación. Con estos y además también podemos ver pues que no tienen mucha estabilidad, ¿no? Se pierde ese equilibrio que posee una persona sobria. Trastornos de equilibrio. Equilibrio. Vemos también que hay confusión en un estadio más tardío. Confusión. ¿Guerrero o asesino? Asesino es todo. Entonces confusión, ¿correcto? Biologistas, ¿cómo dicen que les va? Confusión claramente, pues al perder esto o disminuir lo que es la coordinación psicomotriz, alteración psicológica por excesivo consumo del alcohol, pues lógicamente nos va a llevar a la confusión del afectado, ¿correcto? ¿Correcto o no correcto? Entonces repetimos aquí un poquito: descoordinación psicomotriz, descoordinación psicomotriz, batería firme. A ver. Entonces, esta descoordinación psicomotriz claramente va a ir acompañada con una dificultad para realizar movimientos coordinados. Por eso es descoordinación. Evita los movimientos precisos. Ahora pasamos a otro de los puntos de los signos y síntomas que presentan estos pacientes. Bueno, pacientes, claro, porque estamos hablando de primeros auxilios, entonces lógicamente nos enfrentamos
a alguien que ya está afectado por esta droga. Tenemos la alteración de la marcha. Esto pues va ligado con una dificultad para caminar de manera precisa, ya que hemos visto muchos ebrios, cómo es la forma de caminar, un tanto tambaleante y un tanto bamboleante. ¿Cómo? ¿Estás en papas? ¿No es? Fit, bolitas, paulitas. Entonces también podemos ver la incapacidad que tiene el paciente o el afectado por esta intoxicación, la incapacidad de caminar en línea recta, ¿no? Ya que, repito, se tambalean demasiado. Tenemos otro punto entre los signos y síntomas que podemos mencionar, es la pérdida de calor corporal. Esto se provoca, recordemos, por una vasodilatación por el consumo de alcohol, ¿no? Pérdida de calor corporal. Entonces, esto va ligado con una hipotermia, ¿no? Va con una tendencia hacia la hipotermia. Hipotermia. Ya lo completamos. Y finalmente, como nos indica uno que otro librito de primeros auxilios, pues dice que también provoca una hipoglucemia. Hipoglicemia o glucemia. Es decir, disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Azúcar abajo. Azúcar abajo. Azúcar. Vamos a ver ahora de qué manera podemos actuar ante una intoxicación aguda por la ingesta de alcohol. Bambolea. A ver, vamos a dividir esto. Y pues lógicamente como primera actuación tenemos que recordar que de hecho tenemos que repetir mucho de los conocimientos de primeros auxilios que poseemos para cualquier tipo de estos riesgos que se presentan en intoxicaciones o ya sean lesiones por quemadura, en lesiones de diversa índole. Tenemos que tener en claro los conceptos básicos de primeros auxilios. Entonces, el modo para la actuación, cómo actuar, vamos a poner nada más. Cómo actuar ante la ingesta de alcohol, claro. Ante la intoxicación aguda por ingesta de alcohol. Pues lógicamente tenemos que buscar ayuda sanitaria, ¿no? Eso es más que obvio, buscar ayuda sanitaria. Buscar ayuda, claramente, para poder limpiar los niveles de alcohol también de la sangre. Eso es más que lógico. Proporcionar el espacio físico necesario. Proporcionar el espacio físico, ¿no? El espacio físico. Para que la persona pues esté seguro y libre de peligros. También podemos añadir aquí que no es, bueno, creo que es por sentido común, no debe colocarse al intoxicado en lugares no estables y mucho menos en lugares que tengan un peligro inminente. Entre otros de los puntos en cómo debemos actuar ante esta intoxicación es controlar las constantes vitales. Controlar las constantes vitales. Entonces, como les decía, tenemos que tener un conocimiento básico de primeros auxilios para mantener las vías pues, respiratorias y también el nivel de la conciencia seguras. Respiración y conciencia. Conciencia y sin ciencia. Entonces controlar las constantes vitales, ¿no?
a través pues de métodos ya preestablecidos como son el ABC y una que otra revisión primaria que debe efectuar el especialista en salud que tiene en primer contacto con el afectado. En este caso hablando del intoxicado por coca, no por alcohol. También debemos recordar la posición lateral en la que se coloca al paciente para que así evitar que se atragante con su propio vómito en caso de que éste presente un cuadro pues de náuseas. Ya. Disposición lateral del intoxicado. Lateral del intoxicado. También podemos ver que si el intoxicado está consciente, y además puede pronunciar ciertas palabras y además no tiene náuseas, podemos brindarle pues de ingerir bebidas azucaradas. Y claramente pues hay que evitar que el paciente siga ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Lo cual va a empeorar claramente el cuadro. También tenemos que evitar la pérdida de calor. Esto se va a poder realizar cubriendo al paciente con mantas o protegiéndolo de la intemperie que podría pues empeorar la hipotermia, ¿no? Entonces evitar la pérdida de calor es punto básico en el tratamiento de los signos y síntomas, ¿no? Evitar la pérdida de calor y además es evitar también exponerlo a los cambios constantes de temperatura como pueden ser calor y frío, ¿no? Evitar la pérdida de calor, un punto muy importante, abrigando pues el intoxicado, ¿no? Tapándolo con frazadas o mantas o ropas que puedan evitar así el desprendimiento de calor. Otro punto es estar al pendiente del paciente, ¿no? Ya que una vez drogado, es decir, alcoholizado, pues es un loquillo y puede realizar muchas locurillas. Entonces hay que estar pendiente al afectado, al paciente, quedarnos al lado del paciente, evaluando pues de forma constante, de forma periódica al intoxicado. Evitar dejarlo solo. Ya que, pucha, si es que no estamos atentos a nuestro paciente alcoholizado, pues es muy probable que siga buscando una mayor cantidad de alcohol para así continuar con esta euforia. También pendiente de que no se vaya al baño y pues venga revitalizado, ¿no? Como dicen, ya saben ustedes. Ahora vamos a ver. También hay unos mitos que se forman a partir de la intoxicación aguda por la ingesta de alcohol, ¿no? Mitos, vamos a poner acá, a ver, mitos. Claramente hay ciertos usos, ciertas acciones, ciertas evaluaciones, no estoy alucinando. Pues ciertas acciones que pueden ayudar a que el paciente pues se sienta de alguna manera mejor y disminuya así los síntomas de la alcoholización, ¿correcto? Pues y mejoran de manera momentánea, ¿no? Ciertas acciones que podemos efectuar. Estas acciones pues si bien son recomendadas en algunos casos, generalmente son estos que vimos acá, ¿no? Son acciones que se deben tomar. En caso de los mitos, pues es falso hablar de que tomar café o agua en abundancia va a ayudar con lo que es la disminución o los efectos del alcohol. Entonces vemos aquí mitos
el consumo de cafeína y además agua, ¿no? Consumo de cafeína y agua, al decirse pues que estos reducen los efectos del alcohol, es completamente falso, según eh, literaturas de primeros auxilios. Otro de los mitos que podemos observar es que una ducha dicen que mejora los reflejos. Sin embargo, esto no está comprobado según estos libritos que he ido viendo. Pero probablemente funcione con algunas otras drogas, ¿no? De hecho, había leído que en el caso de intoxicación por cocaína, es recomendado una ducha después de los pues de los cuidados necesarios. Una ducha se dice que mejora mucho el rendimiento de la persona, además de mantenerlo un tanto menos paranoico. Entonces la ducha se dice que mejora los reflejos. Falso, es un mito. Orinar en abundancia para disminuir el alcohol en la sangre, también orinar, también se dice que es un mito. Bueno, de hecho orinar para eliminar el alcohol, ¿no? Del organismo en general, ya que el que viene recién es el hecho de vomitar. Dicen que vomitar ayuda a disminuir los volúmenes de alcohol en la sangre, también dicen que es falso. No sé, aunque yo creo que puede ser, pero son meras subjetividades. Y además también hay un dicho muy extendido que dicen pues que una vez que tú comes bastante, comer copioso, el comer bastante pues te ayuda a que tú puedas ingerir mayores cantidades de alcohol y de esta manera pues no embriagarte, ¿no? También este es un mito en el que te dicen que comer bastante te emborrachas o puedes beber mucho más alcohol. Pues mito, 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 mito. Ahora vamos a ver las intoxicaciones por agentes vivos. Lógico, intoxicaciones por agente vivo. Entonces entre estos se distinguen claramente solamente dos puntos a través de los cuales pueden llegar a provocar la intoxicación. No tenemos las picaduras. Este es si es que el animal, generalmente insectos, pues provocan las lesiones o picaduras, ya que posee un aparato picador chupador y también inoculador, ¿no? Y vamos a ver el otro punto que son las mordeduras. Aquí generalmente vamos a ver por la presencia de perros. Como sabemos, los animales viven en normalidad en su entorno hasta que pues digamos que llega alguien a interrumpir con esta tranquilidad y presenta de alguna manera un tipo de amenaza para este animalito. Entonces este animalito pues rompe con su tranquilidad, con su vivir normal y pues va a utilizar mecanismos de defensa para así evitar que se les pueda dañar o matar. Y estos son los mecanismos que usan, ¿no? Las picaduras y las mordeduras. Entonces, se sienten amenazados, claramente necesitan resguardarse con los arsenales que le ha brindado la naturaleza. Entonces, proceden a picar o a morderte, ¿no? Claramente, provocando, en el caso de una picadura, lo que es la inoculación del veneno. Inoculación del veneno que posea. Del veneno. En el caso de la mordedura, pues provoca una herida. Vale, pues gentita, estamos continuando la clase de intoxicaciones. Nos habíamos quedado en lo que era las intoxicaciones provocadas por agentes vivos, ¿no? Y vamos a continuar ahora hablando acerca de las picaduras de animales. Como habíamos visto, estas eran provocadas por picaduras y mordeduras generalmente, ¿no? Y habíamos dicho ya que las picaduras de animales eran provocadas precisamente por lo que son pequeños insectos generalmente, los cuales presentan un aparato picador
picador succionador, ¿no? Picador chupador, que a la vez pues va a inocular determinado veneno o sustancia que posea en el organismo o como mecanismo de defensa. Entonces vamos a ver que estas picaduras de animales son provocadas por la inoculación de determinado agente al organismo. Y vamos a ver que son producidas por arácnidos, garrapatas, escorpiones, abejas, abejorros, además también, se me está quedando uno, arácnidos, insectos, qué huevón, insectos. Pues vemos que van a ser provocados precisamente por estos agentes, ¿no? Y también tenemos acá a las avispas. En el caso de las intoxicaciones por picaduras de animales son muy complicadas, ya que pueden conllevar a lo que es una respuesta alérgica del cuerpo, del organismo del afectado. Es decir, si este no tiene idea de su condición, puede que posea alergia a determinados insectos como abejas, y pues si es que no se recibe un trato adecuado y rápido, puede llegar a sufrir un shock anafiláctico, que es principalmente la manera en que estos agentes pueden llegar a matar incluso algunos pacientes, ¿no? Algunos que han tenido la mala suerte pues de ser picados, ¿no? Vamos a ver los signos y síntomas que presentan los pacientes que son picados. Signos y síntomas por picaduras de animales, claro. Vamos a ver que los signos y síntomas por picaduras de animales pues son unos cuantos puntos. Signos y síntomas pues son el dolor. El dolor es muy claro, ya que creo que la mayoría de las personas han sufrido picaduras por abeja, entonces tendrán muy entendido que presenta un dolor muy agudo y muy fuerte, incluso dependiendo de la cantidad de veneno que le ha sido inoculado. Entonces presenta un dolor más o menos intenso, ¿no? Más o menos intenso. Vamos a ver que presenta hinchazón o inflamación. Cuando vemos picaduras por abeja, hablando en este caso más concreto, pues vemos que la inflamación va a dejar, mejor dicho que la picadura va a dejar una inflamación un tanto, supongamos que este es el antebrazo y la picadura está a este nivel, pues vamos a ver que presenta un rojizo más o menos así. Un rojizo así alrededor de esto y con mucha calentura. Y además enrojecimiento de esta zona, ¿no? Enrojecimiento. El enrojecimiento es por la acumulación o por la pequeña dilatación que ocurre a nivel de los pequeños capilares que hay a este alrededor, que se provoca pues por la presencia de estos agentes que no pertenecen al cuerpo, ¿no? Que son agentes exógenos, patógenos. Y además, en el caso de ser una abeja de la que estamos hablando, vamos a ver que vamos a ver el pequeño aguijón de la abeja clavado en el sitio de la afección. Eso es uno de los signos, ¿no? Que puedes ver tú claramente, objetivamente. Y los síntomas son estos, ¿no? Bueno, esto también pertenece a un signo. Y además tenemos picor, ¿no? Picor. Generalmente provocan cierto tipo de prurito. Ahora vamos a ver, ya que vimos los signos y síntomas, pues vamos a ver de qué modo debemos actuar ante las picaduras de animales. ¿Cómo actuar? En el caso de cómo actuar es ya donde entra a tallar lo que es el tema de del soporte básico, ¿correcto? ¿Correcto, biologistas? ¿Cómo dicen que les va? En primera instancia tenemos que limpiar la herida, ¿no? Limpiar la herida. Ya ustedes lo completan. Limpiar la herida para de esta manera poder desinfectar el agente que ha sido introducido. Limpiar con abundante agua. En segunda instancia tenemos que compresas frías. Aplicar compresas
frías, para así evitar mejor dicho, para así desinflamar la zona, ¿no? Compresas frías o hielo envuelto en un trapo. Siempre tiene que estar envuelto, ya que sabemos que el hielo, ya habíamos visto en tipo de quemaduras, también es un agente, es un tipo de es un tipo de, digámosle, eh, no sé, digamos que, bueno, no digamos, mejor dicho, es que hay quemaduras que son provocadas también por frío excesivo, ¿no? Y es precisamente pues por exposición continua a elementos muy fríos. Entonces vamos a aplicar compresas frías o hielo envuelto en una toallita o en un trapito en la zona afectada. Como tercer punto, tenemos que si es que se trata de picadura de abeja, como hemos estado viendo, si es que se trata en este caso de la picadura de abeja, tenemos que retirar con mucho cuidado el aguijón. El aguijoncito tiene que ser muy cuidadosamente retirado, ya que tenemos que evitar que se rompa, ¿no? Ya que si se rompe, pues libera mucha más cantidad de el veneno que posee la abeja, y de esta manera va a provocar mucho más dolor y además mucho más alergia, mucho más reacción alérgica por parte del afectado. Además también vamos a ver que si es que no conocemos la forma. Olivali caramboli. ¿Qué tal? Vamos a continuar la clase de intoxicación. No, puta madre. No vamos a continuar, sino que se rayó la mierda y vamos a continuar pasito ya. Y ya, pues nos habíamos quedado en cómo hacer o cómo actuar en caso de tener o haber recibido una picadura de abeja. Entonces, ahora vamos a continuar en cómo actuar en caso de picadura de una garrapata. En caso de garrapatas. Pues bien, en caso de que una garrapata te pique, pues lo que tiene que hacerse es, o mejor dicho, en el caso de encontrar una garrapata, como ustedes saben, la garrapata se adhiere hacia la piel con sus patitas así todo elegantes. Pues en caso de picaduras por garrapata, lo que se procede es a mojar la zona en la que está adherida la garrapata con insecticidas apropiados, ¿no? Para garrapaticidas. Una vez que vemos que está muerta, vamos a proceder a retirarla de manera muy cuidadosa, con una pinza, y no, o si es que no se cuenta con una pinza, pues se procede a retirarla con los dedos. Esto sí, recordar que tiene que estar las manos protegidas por un guantes. Y además tenemos que tirar, repito, el cuerpo muy cuidadosamente sin que se rompa. Y en caso de que no se sepa cómo actuar ante esto, pues tenemos que remitir este caso a un centro de salud, ¿correcto? A un centro sanitario. Ahora vamos a pasar al quinto punto de cómo actuar en caso de picaduras. El quinto punto nos indica que tenemos que mantener en reposo las extremidades. Las extremidades o la zona afectada, ¿no? Mantener en reposo las extremidades o la zona que ha sido afectada por el picor, por la picazón. O por la picadura, mejor dicho. Como sexto punto es que no se recomienda realizar cortes. Cortes para liberar la presión. Cortes no está recomendado, ni siquiera es un punto a tomar en cuenta. Los cortes no se realizan cortes para que el sangrado prosiga, ¿correcto? Como punto número 7, pues tenemos que la succión, como hemos visto muchas veces quizá en películas, que cuando hay alguna picadura de algún insecto, o digamos, como vamos a ver en serpiente, la succión del veneno de una mordedura de serpiente, tampoco es recomendado succionar el veneno. De hecho, lo recomendable es mojar o bañar con abundante agua la zona afectada, la herida. Con abundante agua de manera continua. De un chorro es preferible. También ungüentos y apósitos, no. Ungüentos y apósitos, negativo. No se debe colocar. Y además, medicación no prescrita por un médico tampoco es recomendado. Medicación no prescrita.
Pin, vale, se va. Ahora vamos a ver mordeduras. Bueno, vamos a ver las intoxicaciones por mordeduras de animales. De animalitos. En el caso de hablar de mordeduras de animales y las intoxicaciones provocadas por estas, pues tenemos que mencionar que la mayor parte de las mordeduras de animales está llevada a cabo por los perros. Generalmente siempre vamos a ver en consulta o en urgencias que las mordeduras por animales se dan generalmente por perros, aunque también pueden ser otros tipos de animales, ¿no? Pueden ser ratas, zarigüeyas, serpientes, vamos a poner acá también serpientes. Pero recuerden que puede ser castores, bueno, castores no sé si te pueden morder, en fin. Pueden ser diversos tipos de animales que posean pues algún tóxico, algún químico que pueda afectar pues al organismo, ¿no? Entonces vamos a ver que la mayor parte está llevada por los perros, ¿no? Mayor parte por perros. Y además tenemos que tener en cuenta también que en caso de mordeduras por perros o lesiones causadas por estos perros, las heridas generalmente pueden ser pueden ser rasgaduras nada más, pequeños rasgones, como también puede ser el arrancamiento de carne, de un trozo de carne, ¿correcto? Entonces recordemos, las heridas producidas por perros pueden ser un tanto rascadas o pequeños rasguños ocasionadas por los dientes, por los caninos quizá, o también puede ser arrancamiento de carne, ¿correcto? En el caso de las mordeduras por serpientes, vamos a ver que estas ocasionan heridas, por lo tanto, tienen que ser tratadas como tal. Ahora vamos a ver cómo vamos a tocar un tipo de mordedura en específico. Vamos a ver los síntomas que se presentan en caso de una mordedura por serpiente. Síntomas. En el caso de los síntomas que podemos ver en caso de una mordedura por serpiente son los siguientes puntos. Es la inflamación local. Inflamación local. Además también presenta dolor. Bueno, el dolor se explica por sí solo, ¿no? La huella que nos deja el mordisco, ¿no? Podemos ver dos huellitas así como de un vampiro. Además también podemos ver alteraciones a nivel neurológico. Alteraciones, náuseas a nivel neurológico como la ansiedad, por ejemplo. Ansiedad, náuseas podemos ver también. Convulsiones. En caso de que la serpiente en cuestión, convulsiones, presente un veneno muy tóxico, sea demasiado citotóxico para el organismo. Claro, esto se da en caso de que haya inoculación de veneno, ¿no? Alteraciones neurológicas. Aquí vamos a poner N de neurológicas. Y podemos ver la alteración, repetimos aquí, o pérdida de conciencia, ¿no? Pérdida de conciencia. Entonces estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una mordedura por serpiente hablando de los síntomas, ¿correcto? Ahora vamos a ver pues cómo es que se trata el modo de actuar ante una mordedura de serpiente. Pues en este punto vamos solamente a explicar, ya que son unos puntitos un tanto, para escribirlo son solo puntos. Así que mejor es explicar uno por uno, ¿correcto? Pues en caso de una mordedura de serpiente, tenemos que tranquilizar a la víctima en primera instancia. Si suponemos que nuestra víctima está un tanto alterada o ansiosa por... Aquí vamos a poner a la serpiente. Pues tenemos que tranquilizar y estirar a la víctima, ¿no? A nuestro afectado. Y además evitar que éste se mueva de manera brusca para así tratar de disminuir o evitar de que el veneno se esparza con mayor rapidez, ¿no? Evitar
el movimiento, para que así de esta manera no se favorezca la absorción del veneno de manera más rápida. Tenemos que inmovilizar la extremidad afectada, suponiendo que fue el miembro inferior. Tenemos que inmovilización del miembro inferior. Tenemos que limpiar con abundante agua y jabón. Aquí vamos a poner un jaboncito y H2O, es decir, limpiar con abundante agua y jabón. También tenemos que tener en cuenta si es que no sabemos o no estamos capacitados para tratar esta clase de emergencia, pues tenemos que llamar al 112 o trasladarlo a un centro hospitalario el cual esté más cercano. Tenemos que aplicar hielo o compresas frías sobre la zona afectada para así disminuir la hinchazón y la inflamación y ayudar a nuestro paciente. Como habíamos mencionado en el cómo actuar en las picaduras de animales, si lo recuerdan, aquí donde habíamos marcado los que no se debería hacer, de igual manera vamos a repetir acá algunos puntos. No se debe cortar en la herida ni tampoco succionar el veneno. Esto está anti primeros auxilios. Bueno, eso no está recomendado, ¿no? De hecho está... olvídenlo, ¿eh? No se debe hacer nada más. Entonces, y además no hay que retardar la evacuación, también es muy importante no retardar la evacuación si es que no sabemos si la serpiente es venenosa o no. Pero, ¿no? Digamos que llegamos al lugar de los hechos y vemos que nuestro paciente ha sido mordido por una serpiente y nosotros no estamos seguros de que esta sea venenosa o no, pues no vamos a esperar a enterarnos de que esta sea venenosa, asegurarnos de esto, sino tenemos que recurrir a la evacuación más inmediata de nuestro paciente, ¿correcto? En fin, ahora vamos a tocar unos puntos en general de cómo es que se debe tratar una mordedura por animales. Estos son puntos generales. Lo que vimos aquí son puntos en caso de que la mordedura haya sido por serpiente, ¿correcto? Pues bien, el modo de actuación ante la mordedura de animales, el modo de actuar, cómo actuar. Bueno, ¿cómo actuar? Pues tenemos que limpiar las heridas superficiales con agua y jabón. Limpiar las heridas superficiales con agua y jabón. Debemos utilizar un antiséptico para evitar la sepsis o generalización de esta. Debemos que tapar la herida también para así evitar la hemorragia. Tapar herida. Como un huequito debemos que taparlo ahí con apósitos o gasas, o si es que no contamos con esto, pues algún trapo que encontremos, alguna ropa, y hacer presión. Lógico. Y pues llamar al 112 como habíamos visto no sé dónde lo habíamos visto. En el tratamiento de mordeduras por serpientes tenemos que llamar al 112 y trasladar al herido pues a un centro sanitario lo más pronto posible, ¿no? Y además otro punto a tener en cuenta en el modo de actuación ante mordeduras de animales, tenemos que tener en cuenta de que si es que disponemos de la información necesaria acerca de si el animal que ha sido el atacante está vacunado, pues es un dato muy importante para informar a los especialistas que se encuentran en el centro hospitalario. Ok. Y nada más, pecadas, hablamos. Eso es Tokyo Ghoul por today.